para ponerlo pronto, para traer una camioneta blindada, va a estar tan controlado y tan regulado y tan vigilado, que es más, en pocas palabras no vamos a poder traer carros blindados. Así está la ley, ¿eh? Muchos de los empresarios tienen servicio por parte del municipio, el municipio viene y te presta el servicio, le pagas al municipio y te da unos guardias, ¿cierto? Eso tampoco se va a poder hacer. Una empresa como las que nos proveen el día de hoy, Intramuros, la que nos provee personal armado de traslado de valores o algo, van a tener una regulación. Prácticamente, es decir, como viene la modificación, no vamos a poder, sí dejen que podamos tener un arma de juguete casi en la casa, ¿no? Eso sí, los delincuentes van a poder traer R15, van a poder traer naturalmente una monstruosidad de armas, pero nosotros no vamos a poder traer nada, ¿no? Y si nos agarran con algo, pues vamos a estar sujetos. Esa es una primera reforma. También ahorita vamos a ver en las reformas que tocamos algo muy lamentable, que como empezó la disputa con el Poder Judicial, como empieza esa disputa, hacen otra reforma, el pasado 3 de octubre, hacen otra reforma que nadie sabe, a la ley orgánica del propio Poder Judicial y le dicen, tu Poder Judicial no puedes estudiar las normas que modifiquen la Constitución. No, pues entonces si no puede estudiar la Suprema Corte eso, pues entonces tienes una Suprema Corte de adorno. Para el colmo, el día de ayer, la ministra Batres, estaban fallando los ministros un caso donde se analizaba una norma tributaria que era desproporcional. Y en esa norma tributaria que era desproporcional, el argumento que da ella para oponerse, porque se iba a declarar inválida o inconstitucional, técnicamente se llama inválida, pero se iba a declarar inconstitucional. Entonces, ella su argumento que da dice, no, yo no quiero que se declare inválida porque con ese dinero se le llega a los más pobres. O sea, puede tener una norma inválida e inconstitucional en el sistema, pero porque dicen que el dinero le llega a los más pobres, entonces jode tal rico. Eso me parece que es un sistema que ya está en decadencia, ¿de acuerdo? Entonces voy a presentar esto, nada más para que tengan una visión. Así queda el Poder Judicial, que es una de las principales reformas y las que nos afecta. El Poder Judicial, en pocas palabras, los ministros los desaparecen, ¿sale? Los ministros se van a su casa, o renuncian el otro mes, y se van con su pensión y su haber de retiro, o no renuncian y de todos modos se van a ir en junio cuando sean las elecciones, se van a ir sin nada. O sea, fíjense el chantaje. Renuncia ahorita, te vas, no puedes ya competir, te vas a tu casa y te llevas tu haber de retiro. No renuncies, pero fíjense lo curioso, renuncias en noviembre, pero tienes que trabajar hasta junio. ¿De acuerdo? Renuncias en noviembre y trabajas hasta junio. Ahora, ¿cuál es la problemática? Sí va a haber elecciones el primer domingo de junio de 2025, ¿de acuerdo? Hay una comisión de elecciones, hay un proceso, los transitorios dicen que hay un proceso electoral 2024-2025, se van a seleccionar a jueces, magistrados y ministros. Pero fíjense bien, aquí les voy a poner, estoy marcando aquí, para ser ministro van a proponer el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente propone 10 opciones, el Legislativo 10 opciones, 5 y 5 por Cámara, y el Judicial propone otras 10 opciones. Entonces, de 30 cuates se van a elegir a 9. De 30 cuates. ¿Qué es lo que nos ha enseñado este país en la experiencia política? Que se van a repartir 3, 3 y 3, ¿de acuerdo? Porque casualmente hoy hay 11 ministros y ya nada más va a haber 9. Entonces, lo que la experiencia nos dice es que no creas que Adolfo dice, yo quiero ser ministro, quiero ser juez, o que no lo sería, ¿eh? No digo porque sea indigno, sino porque ya la profesión en el servicio público se volvió indigna. ¿De acuerdo? Hoy hay deficiencias en el Poder Judicial, muchachos. Pero hay más deficiencias en el Poder Ejecutivo, desvían fondos, se roban la lana, te extorsionan por hacer una construcción, por permisos, por todo. Es decir, está deteriorado el país. Por más que vengan y me digan que está todo de maravilla y que vamos en la cuarta transformación, el país está deteriorado, es una decadencia. Y recuerden por qué hay tanta violencia. Porque claramente lo dice la historia, y lo decía desde Solón, lo decía desde 2014, es más fácil gobernar por el temor o por el terror y por la violencia que por la paz. Porque a las comunidades que se sienten atemorizadas pueden ser dominadas.
las comunidades que se sienten en paz, educadas y desarrolladas, no las puedes controlar. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene una lógica de sistema. Entonces, va a haber 30 cuates, de los cuales vamos a elegir a 9, nos van a pasar una boleta, nos van a pasar una boleta por cada ministro, es decir, nos van a pasar 9 boletas para ministros, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense ustedes cuando vas aquí a votar, tienes una boleta para presidente, una para senador, una para diputado, tienes una para presidente municipal. Ahora vas a tener para ministro 1 otra boleta con sus cuates que compiten, boleta 2, para segundo ministro, boleta 3, y así vas a tener para jueces y magistrados, para el juzgado 11º de distrito, vas a tener una boleta compitiendo con 6, o sea, él y 5 más. Para el magistrado, para el de la primera ponencia del segundo tribunal colegiado del circuito de aquí de Mexicali, vas a tener uno para la primera ponencia, otro para la segunda ponencia, otro para la tercera ponencia. Es decir, si suban las boletas, muchachos, nos vamos a tardar 4 horas votando, ¿sale? ¿Qué va a pasar? La sociedad, como no conoce a nadie, como no sabe nada, pues ellos van a elegir, obviamente, a quién va a quedar ahí. Así es que para que les quede claro, esa es la primera cosa que deben de preocupar. Actualmente la Corte se conformaba por la Suprema Corte, era el Pleno y 2 salas. Pues las 2 salas las desaparecieron, muchachos. Las 2 salas las desaparecieron, se acabó la Corte. La partieron a la mitad, le quitaron la mitad de su vida orgánica. Ya no existen 2 salas. Y el Consejo de la Judicatura, que era el órgano que regía a todo el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura también lo destruyen y crean un Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué tiene ese Tribunal de Disciplina Judicial? Dice concretamente que él, bajo sospecha fundada, puede destituir temporalmente a un juez o a un magistrado o a un ministro por 1 año. Y si pasado ese año no cuenta con elementos que acrediten la fidelidad del juez, magistrado o ministro, entonces puede ya echarlo para la calle para siempre. Es decir, un órgano autónomo que el que se le ponga el brinco lo corre. ¿Queda claro? Ese es el Tribunal de Disciplina Judicial. Y el órgano de administración, los que mueven el dinero, dijeron, no nos pedimos, mira, mejor que el presidente designe a uno, quien quiera, no necesitas votar, nada, pon a tu cuate, va a manejar la lana, ¿no? Entonces, 1 del presidente de la República, 2 van a ser designados por el Senado, por mayoría calificada, y 3 van a ser designadas por el Poder Judicial. El Poder Judicial que va a estar controlado por ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a hacer una evolución, una conclusión de esta reforma, de 11 ministros bajan a 9, duraban 15 años, ahorita de acuerdo a la reforma van a durar algunos 8, 12 y 14 años. ¿Por qué lo hacen así? Porque una de las críticas que tenía el Poder Judicial es de que, oye, vas a agarrar, eliges a todos, y cuando llegue su periodo de conclusión, cambias a todos, entonces llegan puros nuevos, entonces nadie sabe cómo ejercer el derecho. Entonces lo que ellos dijeron, no, pues vamos a escalonarlo, para que se vaya corriendo poquito a poquito. Pero, ¿cómo vas a elegir el que se queda 14 años? Pues el más votado. ¿De acuerdo? El que tenga más votos. Entonces, ¿quién va a tener más votos? El que ellos quieran, ¿cierto? Dicen, no vas a poder meter dinero para campaña. Vas a usar los tiempos oficiales. Muchachos, ¿ustedes creen que los jueces que se dedican a la materia penal no van a ser seducidos por el narcotráfico? ¿O que los narcotraficantes no van a poner a sus abogados? Porque bajaron las características para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Con que tengas 8 de calificación, no importa si lo tuviste casi en el kinder o en preescolar, o si lo tuviste en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado, o en una especialidad. Dice, ¿por qué sacar 8? Pues claro que van a sacar 8, porque la calificación mínima probatoria en posgrado es 8. Pues claro que vas a sacar 8. Y en lugar de que tengan 10 años, dices, no, 5 años, ¿para qué queremos tanto? Antes tenías que tener al menos 35 años para poder ser ministro. Ahorita no, un huevo de 21 años ya puede ser ministro. ¿De acuerdo? ¿Qué significa, muchachos? Que van a poner a todos sus cuates en el Poder Ejecutivo, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que resuelve los casos fiscales. Acaban de poner a 25 magistrados, se van a poner otros 50, puro 4T. No saben nada, no entienden nada, pero ya están ahí puestos. Entonces ya tienen todos los tribunales a su orden. ¿Queda claro? Voy a comentarles. Los magistrados y jueces pues, van a competir con otros 6 que ellos mismos van a elegir, porque déjame decir, cuando vayamos todos aquí, ¿cuántos sabemos en la mesa? ¿40? Entonces, todos presentamos nuestros papeles para ser jueces o magistrados o ministros, y entonces va a ser
el comité de elecciones el que va a seleccionar cuál de nosotros 6 vamos a competir. Él va a decir quién de nosotros 6. Muchachos, aunque vayamos los 40, ellos son los que tienen el poder de elegir quién va a ir. Entonces estamos pero bien muertos. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que vayamos viendo. Vean esto porque es importantísimo. Más o menos va a haber 430 boletas repartidas del país en 32 circuitos, ¿ok? Va a haber unos 2.500 candidatos. 2.500 candidatos para jueces de distrito, va a haber unos 4.644 para magistrados de colegiados, va a haber unos 566 candidatos para tribunales laborales, va a haber unos 162 candidatos para plenos regionales, y va a haber, nada más para que se den cuenta, en la Ciudad de México va usted a elegir a sus jueces y magistrados entre 2.088 candidatos. Y eso está nada más hablando de la materia federal, porque van a elegir ese día también los locales. Entonces, si tú sumas entre los federales y los locales, en la Ciudad de México van a andar decidiendo entre unos 5,000 candidatos a sus jueces y magistrados. Entonces ustedes van a leer 5,000 el próximo 2 de junio, no recuerdo el domingo de junio, el primer domingo de junio del 2025, creo que es 2. Y ahí van a elegir, ¿sale? Vean la gravedad. Ahora, ¿cuántos tribunales tenemos ahorita, muchachos? Tenemos 890 tribunales. Eso es lo que hay en el país. El año pasado teníamos 944, ahorita tenemos 890 tribunales, ¿de acuerdo? Pero quiero que vean lo importante de esto. Estos tribunales reciben 2 millones de casos. ¿Había un deterioro en el Poder Judicial? Sí, recibían 2 millones de casos y ellos decían que eran tan eficientes que terminaban con 1.600.000 casos. Es decir, me entran 2 millones y acabo con el rezago con 1.600.000. ¿Cuántos me quedan nada más arrastrando? Pues 600.000, ¿no? Eso es lo que decían. Más o menos cada tribunal por área penal, administrativa, civil o de trabajo reciben 500.000. Nada más o menos es el número de casos que reciben aquí lo pueden ver. Pero quiero que vean eso, muchachos. De esos 8 de cada 10 casos, dije que sacaban 1.600.000. ¿Pero por qué sacaban 1.600.000 los jueces y magistrados de este país? Uno, primero porque 8 de cada 10 asuntos no los analizan. Pues no los analizan, te desechan la demanda, te sobreseen la demanda, te la declaran incompetente, ¿sí? Se declinan, inhiben, te dicen que te faltó una coma, que te faltó una copia, que hacen lo que se les pegue la gana. Y ahorita vamos a ver la propia estadística del propio Poder Judicial para que se den cuenta si el Poder Judicial no estaba mal. Entonces, 8 de cada 10 asuntos no se analizan por el Poder Judicial. El Poder Judicial fue tan poco técnico, porque en este país, muchachos, subdesarrollado. En este país subdesarrollado, aquí tenemos pretextos para no impartir justicia. En otros países desarrollados se busca siempre impartir justicia, pero aquí tenemos pretextos para no impartir justicia. Aquí pueden matar a alguien aquí enfrente sin capucha y sin nada y no detienes a la persona. Y las carpetas se quedan en las fiscalías. Y si se quedan en la fiscalía, se integran mal. Y si llegan y se consignan al juez de control, en el juez de control, ya sea en la primera fase, en la audiencia inicial, ahí tienen fallas. ¿Por qué? Porque la dejaron mal. ¿Y por qué le hacen a los ministerios públicos? ¿Qué le hacen a los jueces? Nada, muchachos. Aquí en este país no pasa nada. Nada pasa en absoluto. ¿Qué ocurre? Llegas tú y si no lo sacas ante el juez de primera instancia, lo sacas ante el segundo en apelación o lo sacas en el tercero en amparo. O te vas a revisión de amparo directo y te vas hasta la corte. Lo que quiero decirles es que lo primero que dijo la corte es que yo, Adolfo, iba y decía, oye, la ley de amparo, por ejemplo, en el artículo 61 dice que no puede impugnar normas de la Constitución. Pero yo decía a veces, oye, esa ley es inconstitucional, ¿cómo no voy a poder impugnar normas? Si dice ahí que van a darle prisión preventiva a temas fiscales, por ejemplo, en el tema del pasado, decía, le vas a dar prisión preventiva a temas fiscales, y yo no quiero a la gente en la cárcel, yo quiero a la gente afuera pagando sus impuestos, y no que le cuesta al Estado, de por sí se roba el dinero, y luego todavía nos cuesta. Entonces tú dices, eso es inconstitucional. Y ellos mismos dijeron, el propio Poder Judicial dijo, no se puede atacar normas constitucionales. Entonces, a ver ahorita cómo atacan la norma, cómo atacan la reforma constitucional. El propio Poder Judicial, por flojo, ahora le aplicaron la misma regla. No puedes atacar normas constitucionales. Eso. Segunda cosa, que diseñó una teoría llamada la teoría de la configuración. Dice, Lubiano es del Poder Legislativo, yo soy el Poder Judicial. Tú me dices que Lubiano es una norma inconstitucional. Él tiene el poder reformador.
Si yo le digo que está bien o que está mal, es meterme e invadir su poder, ¿cierto? Entonces, el Poder Judicial, por huevón, porque no tiene otra explicación, no quiso entrar al análisis de esos casos porque decía, no, el legislador es el que puede hacer y deshacer, y yo no me puedo meter. Entonces le dijeron, libre configuración, huevón. ¿Quieres atacar la reforma constitucional? Primero dijiste que no puedes atacar tú normas constitucionales, ¿cierto? Tu Poder Judicial no puedes. Tú mismo dijiste que no puedes analizar, revisar normas constitucionales. Segundo, tú mismo dijiste que bajo la teoría de la configuración y de la no sustitución de poderes, tú, bajo ninguna circunstancia, puedes hacerte creer que eres el legislador. Eso es parte de nosotros. ¿Qué le aplicaron ahorita? Pues, ¿ustedes creen? Hubo 4 suspensiones. Si hubieran violado mi suspensión, no me hacen caso nunca, muchachos. Les violaron su suspensión porque estaba suspendido que no se votara, estaba suspendido que no se publicara, que no se promulgara, estaba suspendido. Y el Ejecutivo, ¿qué hizo? Nada en absoluto, nada. Se pasó esas suspensiones por donde quiso. ¿Y hizo algo el Poder Judicial? Nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque los millones de casos donde nosotros reclamamos que hicieran algo, no pudo hacerlo y buscó pretextos para no hacer nada, ¿cierto? Y ahora que él quiere ejecutarlo, le aplicaron las mismas reglas de no hacer nada. No aplica porque son actos futuros e inciertos. Aplicando la teoría de la apariencia del buen derecho, tampoco aplica. Lo que quiero decirles es que el propio Poder Judicial, por flojos, porque de ese 1.600.000 que aparentemente saca de trabajo, van a ver cuánto sale. Vean las estadísticas, para que vean. Son estadísticas de la propia Dirección General de Estadística Judicial. En amparos directos, muchachos, 31% solo hace justicia. 68% niega o no estudia o sobresea o desecha o hace lo que se les pegue la gana, ¿de acuerdo? En amparos directos. En amparos directos en auxiliares, vean nada más, de 31 que era el otro, este cae a 19, es decir, en 80 de cada 100 casos ni siquiera la gente ni siquiera llega a primera base, porque el tribunal dice que te falta interés jurídico, que te falta interés legítimo, que tienes interés simple y puros argumentos que en un país subdesarrollado se entienden, ¿de acuerdo? En los países desarrollados tú haces un juicio y si el abogado se equivocó, bueno, pues sanciona el Poder Judicial al abogado por huevón. Pero aquí en México, el justiciable que va con un abogado, el abogado que no se capacita, el abogado que no tiene la obligación de actualizarse, de certificarse, y que el abogado mexicano se mete en todas las materias. ¿Y qué haces? Pierde el asunto o le faltan unas copias y el tribunal, huevón, todavía sumado a eso, dice, no se estudia por una falla en el proceso. Y esa falla en el proceso la tiene que pagar el justiciable. O sea, en este país o no estudias por culpa del abogado o por culpa del juez, pero no se le lleva justicia a las personas por esos dos temas, porque tenemos causales de improcedencia y sobreseimiento que deberían desaparecer. Hay estudios, análisis, tesis doctorales diciendo que deben de desaparecer porque se viola el principio de tutela judicial efectiva y alguien les hace caso, nadie les hace caso, ¿de acuerdo? Ahora, eso es en colegiados. En amparos indirectos, es decir, los amparos comunes ante jueces de distrito que presentamos todos ahí, oye, me quiere agarrar una policía, un amparo, ese tipo de amparos, 73% niega, no ampara, sobresee, desecha, tiene por no presentar. Muchachos, eso es una cosa espantosa. O sea, en este país, vean nada más esto, el 14% se desecha porque a juicio del juez, carecen de un elemento o un requisito de procedibilidad. Eso es una locura, muchachos. Es una verdadera locura. No me voy a meter técnicamente en esto, pero les voy a decir, en amparos de competencia económica, vean la cantidad que no le hacen caso, muchachos. Más del 70%. Vean en amparos auxiliares la cantidad que no le hacen caso. Es una cosa verdaderamente espantosa. El 68% no le hacen caso. Si me voy a los amparos penales, a los que son de tribunal, los tribunales colegiados de apelación,
que antes eran tribunales unitarios del circuito. Muchachos, que Dios los bendiga si les siembra